¿Ven este esquema? ¿Lo ven todos? Sí, se ve, licenciado. Sí, licenciado. Excelente. Va. Entonces, como se dan cuenta, está fallando el internet. No sé si sea el suyo, Glenda, o el mío, pero si hay algún problema con el audio, solo me dicen, y si hay algo que no me han escuchado, yo repito con mucho gusto. Entonces, si ustedes se dan cuenta aquí en la presentación, tenemos que el proceso, especialmente el juicio ordinario, pero todos los juicios, como ya dijimos en civil, por el principio dispositivo, todo proceso o todo juicio va a iniciar con una demanda, ¿sí? Cuando la demanda reúne todos los requisitos, el juez le da trámite y se le notifica al demandado. ¿Para qué se le notifica al demandado? Para que él tome una actitud frente a esa demanda. ¿Cuántos días tiene para tomar una actitud? 9 días, ¿sí? Notificado de la demanda, el demandado queda emplazado por 9 días para que dentro del plazo de 9 días él tome una actitud. ¿Estamos? Ahora, sin embargo, si se dan cuenta en este esquema, aquí yo el otro día les expliqué que estas flechitas celestes eran etapas o situaciones que podían no darse dentro del proceso. Entonces, el demandado es emplazado por 9 días para que tome una actitud. Pero dentro de estos 9 días, de los primeros 6 días, a partir de la notificación, los primeros 6 días son para que él pueda interponer excepciones previas. ¿Por qué con celeste? Porque es un medio de defensa. El demandado no está obligado a interponerlas. Si él quiere, las pone, y si él no quiere, pues no las pone. Pero ¿estamos de acuerdo con esto? ¿A partir de qué momento queda emplazado el demandado? A partir del momento que le notifican. A partir del momento que le notifican, empiezan a correr 9 días para que el demandado tome una actitud. Pero dentro de los primeros 6 días de esos 9, él puede interponer excepciones previas. ¿Alguna duda de esto, compañeros? ¿O quedó claro? Licenciado, una consulta. ¿Estas excepciones son indiferentes a que yo quiera o no contestar la demanda? Claro, exacto. Ya la contestación de la demanda va a ser después. ¿Sí? Por eso es que se llaman previas, porque son previo o antes de contestar la demanda. Por eso es que aquí estamos hablando del momento en el que pueden interponerse. Dependiendo del momento en que pueden interponerse, tenemos que son previas, aquellas que se interponen antes de la contestación de la demanda. ¿Y cuál es el término o cuál es el momento procesal oportuno para presentar estas excepciones previas? Los primeros 6 días de emplazado. O sea, después de que el demandado fue notificado de la demanda, el demandado tiene 6 días para interponer sus excepciones. ¿Estamos? Sí, ahora, muy bien, vámonos al 118. Segundo párrafo. Alguien que me haga favor de leerlo hasta el primer punto. Licenciado, disculpe, solo una duda. Estas excepciones previas no entran en ninguna clasificación de las actitudes del demandado, ¿verdad? No, porque son antes de la contestación, son antes de la actitud del demandado. Por eso son previas, porque son previo a que el demandado tome una actitud. Son previo, antes a que el demandado conteste la demanda. Una consulta. Si y si el demandado... Ahorita voy. Por eso es que son excepciones. Si fueran actitudes, lo hubiéramos visto en el tema de las actitudes del demandado.
pero no, son totalmente distintas a las actitudes. Estos son mecanismos de defensa. Ahora sí, Marilyn, perdón. Philip, no sé si mi pregunta tenga sentido, pero se me ocurrió, si el demandado no tiene intención de contestar la demanda, igualmente puede interponer las excepciones. Claro, porque eso no lo vamos a saber si él va a contestar o no va a contestar. Eso es después. Él primero contesta, si quiere, interpone sus excepciones, resuelta la excepción, ya si él quiere, contesta o no contesta la demanda. Ok, Lick. Muy bien. Ok, entonces, las previas, artículo 120, dentro de 6 días de emplazado. ¿Cuándo está emplazado el demandado? Cuando le notifican la demanda. ¿Sí? Tiene 9 días para tomar una actitud y los primeros 6 de esos 9 son para interponer excepciones previas. Si el demandado interpone una excepción el día 9, a partir de ese momento, los 9 días se suspenden, se paralizan en el día 6, se resuelve la excepción y si la excepción es con lugar, pues dependiendo qué tipo de excepción hayan presentado. Pero digamos que si la excepción es sin lugar, entonces el demandado a partir de ese momento tiene 3 días para contestar la demanda o no contestarla. Solo 3 días después de la excepción, aunque él haya interpuesto su excepción previa al día siguiente de haber sido emplazado. Esos días que le quedaron como que a favor no cuentan. No, claro, yo solo ponía un ejemplo de que si él la interpone en el día 6, pero por supuesto, si él la interpone en el día 1, en ese momento se suspende el plazo y a partir de ahí se resuelve la excepción y si es sin lugar la excepción, pues aún tiene los restantes 8 días. Gracias, ¿Sí? licenciado. Muy bien. Ok, ¿alguien más? ¿No? Bueno, artículo 120. Entonces ya vimos que las previas se interponen dentro de los primeros 6 días de emplazado. Ahora, artículo 118, segundo párrafo, ¿quién me hace el favor de leerlo? Artículo 118, segundo párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviera contra la pretensión del actor. Gracias, compañero. Fíjense, las previas se interponen antes de contestar la demanda y las perentorias se interponen ¿cuándo? Al contestar la demanda. ¿Sí? Al momento que el demandado presenta su memorial de contestación de la demanda, en ese memorial donde él contesta la demanda, ahí puede o no presentar excepciones perentorias. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, las previas se interponen antes de contestar la demanda. Las perentorias al contestar la demanda. Y las privilegiadas, veamos artículo 120. ¿Quién me hace el favor de leer artículo 120? Adelante. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, fíjese que no escuché las perentorias. ¿En qué momento dijo? Disculpe. Artículo 118, segundo párrafo. Léalo. Compañera Vivian. Sí, ahorita, licenciado. Ok. Segundo párrafo. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor. Ahí está la respuesta. Gracias. Las previas antes de contestar la demanda. Las perentorias al contestar la demanda. O sea, en el mismo memorial de contestación de la demanda, ahí se interponen las excepciones. Gracias, licenciado. Con mucho gusto. Ok, estamos ahora, ¿quién me lee el 120? Adelante, compañeros.
120. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado podrá el demandado hacer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. El trámite Gracias. de las excepciones Ahí será el mismo. déjemelo, compañera. Muchas gracias, muy amable. Fíjense aquí lo que me interesa. Previas dentro de los primeros 6 días de emplazado. No es al día 6. Dentro, puede ser al día 1, puede ser al día 2, puede ser el día 3 o hasta el día 6. Las excepciones perentorias al contestar la demanda. Y las privilegiadas, que como ustedes se dan cuenta, por eso fue que vimos una clasificación anterior, que la ley únicamente le da nombre a las previas y a las perentorias. La ley en ningún momento nos dice estas son las excepciones privilegiadas. Se le denominan así porque son aquellas que pueden interponerse en cualquier estado del proceso. Y ahí tenemos un plazo. Artículo 120, donde dice en cualquier estado del proceso, eso es un plazo. Y entonces eso subrayémoslo con color naranja o con el color de plazos. Y ahí usted con su lapicero póngale privilegiadas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las excepciones privilegiadas, que aunque la ley no las nombre de esa forma, pero nos dice que hay excepciones que se pueden interponer en cualquier momento. Y entonces, cuando una excepción se puede interponer en cualquier momento del proceso, a esas excepciones se le denominan privilegiadas. ¿Sí? Aquí tenemos en la presentación más dicho lo mismo que estábamos hablando. Las previas se interponen antes de contestar la demanda. Las perentorias se interponen al momento de contestar la demanda. Y las privilegiadas se interponen en cualquier momento. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Todo claro, Eli. Licenciado. Dígame. Disculpe, supongamos que yo tenía la oportunidad de presentar una excepción previa, pero no la presenté. ¿La puedo convertir en excepción perentoria? Y si no lo hago al contestar la demanda, después en privilegiada, ¿o son diferentes? Ya lo vamos a ver. Si quiere, cuando terminemos de ver la clase de hoy, me hace la misma pregunta. Muy bien, gracias. A usted. Ok, sigamos pues. Bueno, ahora aquí tenemos otra clasificación. La primera que vimos de previas y perentorias son las que la ley hace. Dice, son excepciones previas, tales y tales. Y en el artículo 118 dice, al contestar la demanda, el demandado puede presentar excepciones perentorias. La ley en ningún momento dice, son excepciones privilegiadas, tales y tales. Nos dice que hay excepciones que se pueden presentar en cualquier momento, pero no les da un nombre. Ya la doctrina es la que le ha puesto el nombre de privilegiadas, porque se pueden interponer en cualquier momento. Entonces, dependiendo el momento en el cual se interponen las excepciones, tenemos 3: previas, perentorias y privilegiadas. En esta otra clasificación, ya no es por el momento en el que se interponen, sino por los efectos que produce. Aquí nuevamente tenemos excepciones previas, excepciones perentorias, y nos surgen las excepciones mixtas. Veámoslo aquí y después les explico. Las previas. ¿Para qué sirven las previas o qué es lo que buscan las excepciones previas? Las excepciones previas lo que buscan es depurar el proceso. En principio, las excepciones previas
no atacan a lo que el actor está pidiendo. Las excepciones previas lo que hacen es atacar de que la demanda o que el proceso que se está instaurando, que se está iniciando, no reúne todos los presupuestos procesales. Ya vamos a ver cuáles son las excepciones previas que la ley regula, pero quiero que se queden con esta idea. Las previas lo que buscan es depurar el proceso. Es decir, es una cuestión de forma. No es en contra de la pretensión del actor, sino en contra de cómo se está planteando esa demanda. ¿Sí? Aquí, en principio, fíjense que lo que estoy diciendo, en principio, las excepciones previas no están diciendo si el actor tiene o no tiene razón de lo que está pidiendo, sino lo que están diciendo es, miren, no lo pidió como corresponde, o él no es quien lo debe de pedir. Por eso es que lo que hace es atacar los presupuestos procesales. ¿Cuáles son los presupuestos procesales? Los que ya vimos para el primer parcial. La competencia, la personalidad, la capacidad procesal, la representación, los requisitos de la demanda. Esos son los presupuestos procesales. Y eso es lo que ataca o lo que busca depurar dentro del proceso la excepción previa. ¿Ok? Ahora, las excepciones perentorias son aquellas que sí atacan la pretensión del actor. Estas son excepciones que atacan el fondo, ¿sí? Lo que se busca con estas pretensiones, con estas excepciones, es que se declare sin lugar la demanda. Repito, las excepciones previas lo que ataca son cuestiones de forma, mientras que las excepciones perentorias lo que ataca son cuestiones de fondo. ¿Ok? Ya va en contra, van dirigidas a dejar, lo que se busca es atacar la pretensión del actor. Ahora, ¿qué son las excepciones mixtas? Las excepciones mixtas son aquellas que buscan que el proceso se termine. Fíjense lo que dice entre paréntesis la presentación. Son excepciones previas con efectos de perentorias. ¿Por qué son excepciones previas con efectos de perentorias? Son excepciones previas porque en la ley están reguladas o están nominadas como excepciones previas. Ya lo vamos a ver ahorita. El artículo 116 nos dice, son excepciones previas y nos da un listado de excepciones. Pero como ya vimos, las excepciones previas lo que buscan es atacar los presupuestos procesales. Las excepciones perentorias lo que busca atacar es el fondo, las pretensiones. Pero dentro del listado que el artículo 116 nos da, hay ciertas excepciones que no atacan la forma, sino que atacan el fondo. Y entonces por eso se le denominan mixtas. Son mixtas porque aunque la ley les llama o las denomina o las regula como excepciones previas, sus efectos son perentorios porque atacan el fondo del asunto. ¿Dudas? O todas dudas o nada claro, compañeros. Una de dos. Nada, claro, Lic. Ya, buena tarde. Cuando se refiere al fondo del asunto, Todas ¿a qué se dudas, refiere? Lic. Cuando me refiero al fondo del asunto, me refiero a la pretensión. Va, dime pues, es que ahorita es para que solo, si quieren, vamos a ver si a lo mejor ahorita más adelante que terminemos de ver esto, tal vez nos queda más clara la idea, pero quiero quiero que se queden ahorita con la idea esta, ¿sí? Quedémonos con esta idea y como le dijo a Jocelyn, si al final de la clase, ya terminando de ver todas estas clasificaciones y todo lo demás, ustedes siguen teniendo dudas, ya yo les trato de resolver, porque a lo mejor con las demás explicaciones que les voy a dar, a lo mejor se van aclarando ciertas dudas. Por el momento quedémonos con esto.
Las excepciones previas atacan la forma, es decir, atacan los presupuestos procesales. Si usted no recuerda qué son los presupuestos procesales, pues ahí también estamos mal, ¿verdad? Porque los presupuestos procesales, como les repito, fue lo que ya vimos anteriormente. Es la competencia, qué juez es el competente, es ver si la persona que presentó la demanda tiene legitimación o no tiene legitimación, si tiene o no tiene capacidad procesal, si le corresponde o no le corresponde ejercer la representación. Esos son los presupuestos procesales. Cuando hablamos de fondo, hablamos de la pretensión. ¿Qué es la pretensión? Lo que vimos en las primeras clases del curso. La pretensión es lo que el actor le pide al juez. Eso es la pretensión. Entonces, cuando yo, por ejemplo, ¿qué sería la pretensión? Que yo soy el dueño de una casa y yo le estoy alquilando mi casa a Jorge. Y entonces Jorge me debe 2 meses de renta. Y entonces vengo yo y le inicio un juicio para desalojarlo de la casa, que es mía y que yo se la estoy dando a Jorge. Entonces, ¿cuál es mi pretensión? Que el juez ordene que Jorge salga de esa casa. Entonces, si Jorge presenta una excepción que ataque esa pretensión que yo tengo, sería una excepción perentoria. Pero, por ejemplo, si Jorge viene y dice, mire, señor juez, Osman me está demandando, pero él no es el dueño de la casa. El dueño de la casa es su esposa. Entonces, él no tiene legitimación para demandar. ¿Sí? Entonces ahí lo que está atacando es un presupuesto procesal. Él no está diciendo, mire, señor juez, yo ya pagué, o mire, señor juez, yo estoy al día con mis pagos, o qué sé yo. Él no está atacando si debe o no debe. Él lo que está atacando es que yo no podía demandarlo. O él lo que está atacando es de que a lo mejor en mi memorial de demanda iba algún error y es una demanda defectuosa. Él no está en contra de lo que yo estoy pidiendo. Él está diciendo, mire, está bueno, que me demande y tiene razón en demandarme, pero si me va a demandar, que me demande bien. En cambio, cuando ya es una excepción perentoria, entonces él puede decir, mire, está bien. Osman me demandó y él es el dueño de la casa. Pero miren, yo tengo mensajes de texto, le dice al juez, va, una excepción perentoria, yo tengo mensajes de texto o de WhatsApp donde yo me acordé con él que a cambio de 2 meses de renta, yo iba a pintar toda la casa. Y la casa yo la pinté completamente. Entonces, si bien es cierto, no pagué esos 2 meses, yo cumplí con pintar la casa porque fue un acuerdo al que yo llegué. Entonces yo no me voy a salir de la casa porque yo estoy al día con mis rentas. ¿Sí? Entonces ahí Jorge sí está atacando mi pretensión. En el primer caso, Jorge está diciendo, mire, su memorial de demanda no tiene todos los requisitos que la ley establece. Esa es una excepción de forma. Mientras que en el segundo caso, Jorge dice, mire, él me quiere sacar, pero la casa yo la pinté. O la casa ni es de él. No sé si tal vez con eso estoy aclarando un poquito más. Mientras que en las excepciones mixtas son aquellas que la ley les llama previas, pero lo que están atacando no es la forma, sino lo que están atacando es el fondo del asunto. Por ejemplo, ya lo vamos a ver, son, por ejemplo, dentro de las excepciones mixtas, tenemos, por ejemplo, el de, ¿qué le digo? El de falta de cumplimiento de la condición al que está sujeta la obligación. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, el contrato dice de que yo no puedo demandar y pedir que se salga de la casa únicamente
cuando él me deba 3 meses de renta. Pero por el momento él solo me debe 2. Y el contrato dice que de 3. Entonces, cuando yo lo demando, Jorge va a presentar una excepción mixta. ¿Por qué es mixta? Porque la ley la clasifica o le llama previa, pero en realidad es perentoria, porque Jorge va a decir, mire, señor juez, presento mi excepción previa de falta de cumplimiento de la condición y no se ha cumplido con la condición de que yo deba 3 meses. Entonces él, si bien es cierto, yo al día de hoy le debo 2, todavía tengo un mes más que de conformidad con el contrato le faculta a él para que me demande y me saque de la casa. ¿Pero por qué es mixta? Porque la ley le llama previa. Porque en la ley está dentro de las excepciones que la ley regula como previas, pero su efecto no es de una excepción previa. Su efecto es de una excepción perentoria. Por eso es mixta, ¿ok? Bueno, sigamos y repito, si hay dudas, aquí esto no lo seguimos hablando hasta que quede claro. Entonces, o sea que lo que va a cambiar va a ser el efecto que va a tener va a ser perentorio, por así decirlo. Exacto. Por eso es que aquí dije yo, compañeros, esta clasificación es por los efectos que produce. Aquí lo que busca en las excepciones previas es depurar el proceso. En la perentoria lo que busca es también, aquí la perentoria lo que busca es atacar la pretensión. Esta es una cuestión de fondo, mientras que la previa es de forma. Pero las mixtas se llaman mixtas, ¿por qué? Porque la ley las regula como previas. En la ley están llamadas como previas, pero sus efectos no son de previas, sus efectos son de perentorias. ¿Pero por qué es esta clasificación? Por los efectos. Como les dije, aquí teníamos una clasificación por el momento en que se interponen previas, perentorias y privilegiadas. Pero por los efectos que produce, la clasificación es previas, perentorias y mixtas. ¿Ok? Ahora, como ustedes van a darse cuenta, la ley tampoco dice, son excepciones previas las siguientes. ¿Por qué no? Porque esas excepciones están dentro de las excepciones reguladas como previas. Pero el expediente 3695-2008 de la Corte de Constitucionalidad resolvió. Les voy a leer la parte conducente o la parte importante. Dice, esta Corte estima necesario apuntar que la clasificación más aceptada que se ha formulado en la doctrina acerca de las excepciones y que en buena parte recoge nuestro ordenamiento procesal civil es la que las diferencias en dilatorias, aunque en realidad son previas, dilatorias son en laboral. Aquí serían dilatorias, pero repito, serían previas, perentorias y mixtas. Esta distinción tripartita atiende a su finalidad procesal. Mientras las primeras tienden a postergar la contestación de la demanda, buscando excluir la acción como actualmente existe, las segundas pretenden anular definitivamente la acción, atacando el fondo del asunto. Se deciden en sentencia y no procuran la depuración de elementos formales del juicio. Y las terceras, o sea, las mixtas, por su parte, conocidas como perentorias deducidas en forma de artículo previo, son aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias, o sea, como previas, en caso de ser aceptadas, producen los efectos de las
perentorias. Todo esto que yo les acabo de leer, en pocas palabras o en palabras más sencillas, es lo que yo les estaba diciendo. La ley no le denomina mixtas. Esta denominación de mixtas es doctrinaria, pero son excepciones mixtas porque la ley las llama o las regula dentro de las excepciones previas, pero sus efectos no son de previas, sus efectos son de perentorias. ¿Por qué? Porque estas excepciones mixtas no atacan la forma, atacan el fondo, o sea, la pretensión del actor. Veo dos manos levantadas, Jocelyn y no sé quién es la otra compañera, perdón. Sí, licenciado, solo consulto en cuanto a las mixtas, el momento procesal para presentarlas. Ya lo vamos a ver. ¿Sí? No te me adelante, Jocelyn. No, pero me gusta que ha estado muy participativa hoy. Otros días no la he notado, pero hoy muy bien. Eso nos motiva, realmente nos motiva. Cuando la clase es apática y ni participan, créanme que uno se siente que... Pero cuando hay participación, uno se motiva. Y con uno que participe y muestra interés, pues los demás, ya cada quien sabrá. Compañera, compañero que tiene la manita levantada, no sé si quiere decir algo. Pregunto, Lick, buenas noches. Un ejemplo perdón, Brian, de una, no tenga pena. Un ejemplo de la mixta podría ser falta de personalidad. No, porque la personalidad es un presupuesto procesal. Ya ahorita lo vamos a ver, no se preocupe, ahorita vamos a ver cuáles son cada una, ¿ok? Muy amable, Lick, gracias. Con mucho gusto. Compañeros, les recomiendo que esa resolución de la CC la busquen, ¿verdad? Si ustedes no sabían, hay un buscador de resoluciones o de sentencias de la Corte de Constitucionalidad en Internet. Ahí pueden buscar las sentencias. Yo les sugiero que la busquen, o si no, pues yo le tomo una foto a lo que tengo y se las comparto. Pero no es solo es el chiste, sino que ustedes puedan leerlo y tenerlo, ¿verdad? La pregunta en el examen no es, mire, ¿qué dijo la CC? O tampoco va a ser, indique el número de expediente de la Corte de Constitucionalidad que regula lo de las excepciones mixtas. No, se le va a decir, defina qué entiende usted como excepciones mixtas. ¿Ok? Bueno. Entonces aquí tenemos lo que estábamos hablando. Previas depuran el proceso. Lo que buscan es depurar el proceso. O sea, atacan los presupuestos procesales, es decir, pura cuestión de forma. Las perentorias lo que buscan es que se declare sin lugar la demanda. Es decir, atacan la pretensión. Es decir, lo que atacan es el fondo. Las excepciones mixtas también buscan que se termine el proceso. Es decir, son aquellas que la ley regula como previas, pero sus efectos son de perentorios. Ok, entonces, ya dicho eso, ya podemos tener una definición un poco más amplia o más completa de lo que son las excepciones. Y en teoría o en principio esta sería la definición que nosotros quisiéramos que ustedes parafrasearan. Y digo parafrasearan porque, como se les ha dicho, no buscamos que ustedes se aprendan de memoria la respuesta. Si usted la pone de memoria, pues hágalo. Tampoco le podemos prohibir que lo hagan. Pero lo que realmente nos interesa es que ustedes entiendan la idea y usted la sepa decir con sus propias palabras. Entonces, ¿qué son excepciones? Son medios de defensa que tiene el demandado. ¿Para qué? Para depurar el proceso o para atacar las pretensiones del actor. ¿Sí? Esta es la definición, repito, que buscamos en el examen. Si usted dice esta, pues está bien, pero estaría aún mejor que usted la ponga o la diga con sus propias palabras. ¿Ok?
Aquí tenemos una característica de las excepciones. Tenemos excepciones, ¿cuáles son nominadas o números clausus? Previas, mixtas y las privilegiadas. ¿Qué significa que sean nominadas, compañeros? ¿Alguien me puede decir qué significa que sean nominadas? Que tienen nombre. Exacto, que la ley les da un nombre, por eso son nominadas. Mientras que las perentorias son innominadas. La ley no les da un nombre. El nombre se las da el abogado, pues, pero en realidad el demandado. Y aquí son números clausus. ¿Qué significa que sean números clausus? Que hay una cantidad determinada. Exacto, solo son excepciones previas, mixtas y privilegiadas las que la ley establece. ¿Y qué significa? ¿Que sean números apertos? Que hay infinitas. Exacto, que no hay un número delimitado de excepciones perentorias. O sea, usted se puede, digamos, para decirlo de alguna forma, las excepciones perentorias usted se las inventa. Usted le pone el nombre que usted quiere, obviamente con un lenguaje técnico, con un lenguaje jurídico, pero usted le pone el nombre que a usted se le ocurra, que usted quiera, ¿sí? Y puede poner la cantidad o las excepciones que usted considere convenientes. Cambio, las excepciones previas, mixtas y privilegiadas son nominadas, porque la ley les da un nombre, y son números clausus porque solo son las que la ley establece. Repito, las perentorias son innominadas porque la ley no les asigna un nombre, el nombre se los da el demandado, y son números apertos porque puede ser la que se le ocurra al demandado poner, o al abogado, ¿verdad? Que es quien va a hacer el memorial. Por ahí venía algo que alguien preguntaba, si no estoy mal. ¿Cómo se tramitan y cómo se resuelven? Artículo 120. ¿Quién me hace favor de leer el artículo 120? Artículo 120. El último párrafo. Solo permítame un segundo. Solo permítame. Permítame un segundo. Ok, ya estamos. Ahora sí, compañera, perdón. Artículo 120, último párrafo, la última línea. Ok, artículo 120, interposición de excepciones previas. El trámite de las excepciones será el mismo de los incidentes. Gracias, compañera. ¿Cómo se tramitan las excepciones previas? Con el trámite de los incidentes. Incidentes. Entonces, yo le sugiero que usted le ponga con su lapicero ahí incidente. Si usted tiene un color para identificar la forma o el procedimiento, subraye incidente con su lapicero. Y a un costado, póngale artículo 138 al 140 de la LOG, que del 138 al 140 regula el trámite de los incidentes. ¿Ok? Entonces, las excepciones mixtas, ya dijimos que son aquellas que la ley denomina como previas, pero tienen efectos perentorios. Entonces, por ser denominadas previas, su trámite es mediante el procedimiento de los incidentes, porque la ley las llama previas. Aunque su efecto sea de perentoria,
siguen siendo excepciones previas. Entonces, su trámite es incidentes. Y las privilegiadas son excepciones previas que se pueden interponer en cualquier momento. Entonces, como siguen siendo previas de conformidad con la ley, ¿verdad? No con lo que ya vimos, por eso su trámite es de los incidentes. Mientras que artículo 118, alguien que me haga favor de leerlo. Artículo 118. Contestación de la demanda. La contestación de la demanda deberá llenar los mismos requisitos del escrito de demanda. Si hubiere de acompañarse documento, será aplicable lo dispuesto en los artículos 107 y 108. Al contestar la demanda, debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuvieren contra la pretensión del actor. Las nacidas después de la contestación de la demanda se pueden proponer en cualquier instancia y serán resueltas en sentencia. Muy bien, solo permítanme que aquí estoy votando todo. Permítanme un segundo. Ya se quedó sin batería esta compu. Ok. Entonces ya la compañera nos hizo favor de leer y nos decía que serán resueltas ¿cuándo? En sentencia. Mientras que las excepciones previas se deben de resolver al momento en que se han interpuesto. Y el proceso no va a continuar hasta que sean resueltas. Mientras que las excepciones perentorias se interponen al contestar la demanda y el juez las va a resolver al momento de dictar la sentencia. ¿Ok? Aquí creo que no hay mayor cuestión. Entonces, ¿cuáles son las excepciones previas? Alguien que me haga favor de leer artículo 116. Excepciones previas. El demandado puede plantear las siguientes excepciones previas. 1. Incompetencia. 2. Litispendencia. 3. Demanda defectuosa. 4. Falta de capacidad legal. 5. Falta de personalidad. 6. Falta de personería. 7. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviere sujeta la obligación o el derecho que se hagan valer. 8. Caducidad. 9. Prescripción. 10. Cosa juzgada. 11. Transacción. Gracias, compañera. Ahora, fíjense que aquí el artículo, eso es lo que les decía, ¿verdad? El artículo 116 nos dice o nos enumera 11 excepciones. 11 excepciones previas, ¿ok? Y nos dice incompetencia, litispendencia, demanda defectuosa, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación el derecho que se hace valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción. Estas son las 11 excepciones previas que la ley regula. Ahora, en el número 7, alguien que me haga favor de leer, aparte de la compañera que ya lo leyó, el numeral 7, por favor. Falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta. Ahí está. Gracias, compañera. Solo eso quería confirmar. Ustedes con su lapicero, donde dice falta de cumplimiento del plazo, póngale con su lapicero una O. Después de plazo, O. Porque lo correcto debería decir falta de cumplimiento del plazo o de la condición. ¿Estamos? En el artículo 116, numeral 7, después de donde dice falta de cumplimiento del plazo, con su lapicero o con un lápiz o con lo que usted quiera, póngale la letra O. ¿Ya estamos? Ahora, en este numeral 7, aquí en realidad tenemos 4 excepciones. 4 excepciones. Y las excepciones que realmente son falta de cumplimiento del plazo al que estuviera sujeto la obligación. Número 2,
falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho. Número 3, falta de cumplimiento de la condición a la que estuviera sujeta la obligación. Y falta de cumplimiento de la condición a la que estuviera sujeto el derecho. ¿Me expliqué? Podría volver a repetir, licenciado, perdón. Ok. En el artículo 116, numeral 7, aunque solo se pareciera que es una sola excepción, aquí en realidad tenemos 4 excepciones, que son, número 1, falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeta la obligación. Número 2, falta de cumplimiento del plazo a que estuviera sujeto el derecho. Número 3, falta de cumplimiento de la condición a que estuviera sujeto la obligación. Y número 4, falta de cumplimiento de la condición a la que estuviera sujeto el derecho. ¿Sí? Ok, va. Sigamos pues. Entonces, estas 11 excepciones son las que la ley regula como excepciones previas. De estas, la regulada en el numeral 7, 8, 9, 10 y 11, es decir, falta de cumplimiento del plazo o de la condición a que estuviera sujeta la obligación o el derecho que se hace valer, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción son mixtas. ¿Por qué son mixtas? Porque como les dije, están reguladas en el artículo 116 y la ley les llama excepciones previas, pero sus efectos son de perentorias. ¿Por qué? Porque si se presenta alguna de estas excepciones dentro del juicio y el juez la declara con lugar mediante un incidente, el juicio se va a terminar. Ya el juicio ya no va a continuar. Se atacó la pretensión, atacó el fondo del asunto. Entonces, aunque en el artículo 116 dice que son excepciones previas, sus efectos verdaderos son de perentorias. Entonces, por eso es que cuando nos dicen excepciones previas, nosotros decimos las 11, porque la ley en el artículo 116 nos dice son excepciones previas las siguientes y nos dice 11. Pero por sus efectos, estas 5 son mixtas. De las 11 que la ley regula como previas, 5 son mixtas, porque son reguladas como previas, pero su efecto son de perentorias. Es decir, la ley les llama excepciones previas, pero atacan el fondo, atacan la pretensión del actor. ¿Ok? Sigamos pues. De estas, tenemos en el artículo 120 cuáles son las excepciones privilegiadas. Por favor, alguien que lea el artículo 120. Artículo 120. Interposición de excepciones previas. Dentro de 6 días de emplazado, podrá el demandado hacer valer las excepciones previas. Sin embargo, en cualquier estado del proceso podrá oponer las de litispendencia, falta de capacidad legal, falta de personalidad, falta de personería, cosa juzgada, transacción, caducidad y prescripción. Excelente. De las excepciones. Perdón, ahí estamos bien. Gracias, compañero. Ahora, les voy a pedir, por favor, vean la presentación y vean su artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Y se va a dar cuenta que todas estas que la ley establece como privilegiadas, que aunque no les dice que se llaman privilegiadas, pero dice que se pueden interponer en cualquier estado del proceso, están dentro de las
que están enumeradas en el artículo 116. Veamos. Dice, se podrán proponer litispendencia. ¿Tenemos litispendencia en el 116? Tenemos litispendencia. Falta de capacidad legal. Tenemos falta de capacidad legal. Falta de personalidad. Falta de personalidad. Falta de personería. Falta de personería. Cosa juzgada. Tenemos cosa juzgada. Tenemos transacción, caducidad y prescripción. ¿Sí? Entonces, de todas las excepciones, de las 11 que el código, que el artículo 116 regula, solo 3 no son privilegiadas. Solo 3. Es decir, solo esas 3 únicamente se pueden interponer dentro de los primeros 6 días. Las demás se pueden interponer en cualquier estado del proceso. ¿Cuáles no se pueden interponer en cualquier momento? Incompetencia, demanda defectuosa y falta de cumplimiento del plazo de la condición a que estuviera sujeta a la obligación o el derecho que se hace valer. Solo esas 3 no son privilegiadas. Disculpe, Por eso, licenciado, ¿en cuántos días dijo que se pueden interponer esas? artículo 120, compañera. Léalo. Sí, ya lo vi. Gracias. Ya, va. Y las perentorias. Aunque le demos vuelta a nuestro código, como ya lo dijimos, son innominadas y son números apertus. O sea, la ley no les da un nombre, ni nos dice cuántas ni cuáles son. Únicamente sabemos que las perentorias son aquellas que el demandado le pone el nombre que le quiera poner y que la interpone en el sentido que lo quiera interponer. Pero lo que va a buscar esta excepción es atacar el fondo, la pretensión del actor. ¿Okay? Aquí tenemos otra forma de ver ya cada una. ¿Qué podemos decir de las excepciones previas? Se interponen antes de contestar la demanda. Lo que buscan es depurar el proceso, o sea, atacan la forma de cómo se presentó la demanda o de cómo se está instaurando el juicio. Se tramitan y se resuelven en incidente. Son nominadas porque la ley les da un nombre y se encuentran reguladas del artículo 116 al 121 del Código Procesal Civil y Mercantil. De las excepciones perentorias, podemos decir que son aquellas que se interponen al contestar la demanda. Lo que buscan es atacar la pretensión, o sea, el fondo del asunto. Se resuelven en sentencia, son innominadas y se encuentran reguladas en el artículo 118 del Código Procesal Civil y Mercantil. Las excepciones mixtas son aquellas que se pueden poner antes o en cualquier momento. ¿Por qué antes? Porque como ya dijimos, se pueden interponer, por ser previas, se pueden interponer antes de contestar la demanda. Pero si nos damos cuenta, las excepciones mixtas dijimos que era la número 7, la 8, la 9, la 10 y la 11. Y de esas, caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción son privilegiadas. Entonces, se pueden interponer antes de contestar la demanda y la de caducidad, prescripción, cosa juzgada y transacción, que también son mixtas, se pueden interponer en cualquier momento. Estas, aunque la ley las denomine como previas, lo que buscan es atacar la pretensión, es decir, el fondo. Como la ley las regula como previas, se tramitan y se resuelven como incidente. Son nominadas porque la ley les da un nombre. Artículo 116 las encontramos y al ver cada una, pues entendemos que atacan el fondo.
y se encuentran reguladas en el artículo 116 del numeral 7 al 11. ¿Estamos? Ok. Privilegiadas. Estas se interponen en cualquier momento del proceso. Atacan los presupuestos o el fondo. ¿Por qué? Porque como son previas, recordemos que siguen siendo previas, ¿verdad? Hay algunas que sí tienen efectos de mixtas, como la caducidad, prescripción, pero hay otras que son privilegiadas, como la litispendencia, que esa no ataca el fondo. Entonces, por eso las privilegiadas, algunas atacan los presupuestos o atacan la forma y otras atacan el fondo. Como siguen siendo previas, porque la ley las regula como previas, su trámite y su resolución es mediante el procedimiento de los incidentes. Como siguen siendo previas, porque están reguladas en el artículo 116, son nominadas. Y su fundamento legal es el artículo 120, que nos dice que se pueden interponer en cualquier momento del proceso. Aquí tenemos otro cuadrito, como para comparar todas a la misma vez. Aquí estábamos viendo una por una. Aquí les hice yo este cuadrito como para verlas todas juntas. Miren, antes de contestar la demanda, perentorias al contestar la demanda, privilegiadas en cualquier estado del momento y las mixtas antes o en cualquier momento. Las previas atacan la forma, las perentorias el fondo, las privilegiadas la forma o el fondo y las mixtas el fondo. Las previas se resuelven en incidente. Licenciado, disculpe, fíjese que no. Bien Sí, cuando les compartan la presentación lo van a poder ver bien, porque pues aquí ¿qué hacemos? Yo creo que ahorita sí ya lo ven bien. Ya, licenciado, gracias. Ya, licenciado. Muy bien. Entonces, como les decía, pues ahí ese cuadrito sirve para diferenciar mejor cada una. Las previas se resuelven en incidente, las perentorias se resuelven en sentencia, las privilegiadas en incidente y las mixtas en incidente. Aquí tenemos, como dijimos, las excepciones previas, mixtas y privilegiadas se resuelven en incidentes. Los incidentes los tenemos regulados del artículo 138, 135 al 140 de la ley del organismo judicial. Tenemos dos clases de incidente, el incidente de hecho y el incidente de derecho. Esto lo estoy diciendo rapidito porque sé que ustedes ya lo vieron, pero como mencionamos incidente, para que no quede eso de que a lo mejor nunca lo vimos y ustedes digan, es que nunca nos explicaron los incidentes, por eso está aquí. Pero yo entiendo que ese tema ustedes ya lo vieron. Que repito, tenemos dos clases de incidentes, de hecho y de derecho. Los de hecho, su trámite es 283. 2 días de audiencia a la otra parte, 8 días de prueba y 3 días para resolver. Los incidentes de derecho son solo 2-3. En los incidentes de derecho no hay prueba, solo 2 días de audiencia a la otra parte y 3 días para resolver. Y gracias por la atención. Como se los advertí desde un inicio, este es un tema bastante complejo. Este es un tema que cuesta entender. Este es algo que, créanme, requiere mucho tiempo de estudio. Y yo traté de ponérselos lo más fácil y sencillo que pude, ¿verdad? Hay mucho que hablar sobre estos temas, pero yo traté de ponerlo lo más básico posible, ¿verdad? Jorge, ¿tiene levantada la mano? Licenciado, muy buenas noches. Buenas noches. Primeramente, felicitarlo, Lic, por la didáctica en que impartió este tema que, como usted ahorita está explicando, es complejo, es largo, es que pudiera dar espacio a confusión. Sin embargo, la didáctica que usted utilizó es muy interesante y que permite que uno entienda la calidad, especialidad de cada una de estas excepciones. Mi consulta es cuándo usted nos irá a hacer el favor de compartirnos este material, porque definitivamente lo digo por mí, pero quizá muchos compañeros lo piensen de esta manera, nos va a permitir y nos va a facilitar la comprensión del tema cuando lo estemos estudiando en nuestro código. Entonces, si usted fuera tan fino a compartirlo
en estos días, porque de verdad este examen sí, en lo personal, pues me pone nervioso porque es bastante contenido que hay que estudiar, ¿verdad? Le agradecería que si fueran estos días próximos, pues muchísimas gracias. Solamente, licenciado. No, gracias a usted, Jorge, por sus palabras. Ahí sí que lo motivan a uno a continuar, ¿verdad? Y a mejorar, que es lo que todos buscamos. Y no tenga pena, hoy mismo, ahorita terminando la clase, le comparto la presentación. Yo la otra creo que ya se las compartí, la de las actitudes del demandado, creo que se las compartí ya. Entonces, hoy mismo les comparto esta. No hay pena. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Sí, licenciado. Perdone, tal vez no es respecto a la clase de hoy, sino con respecto al trabajo, perdone. Fíjese que nosotros tenemos, con mis compañeros, tenemos un expediente de divorcio que es de juicio ordinario. ¿Sí estaría bien? Uh-huh. Siempre y cuando tenga demanda, contestación de demanda y sentencia, está bien. Ah, muy bien, muchísimas gracias, licenciado. Pero sí, no hay ningún inconveniente que sea tema de familia. No hay problema. Okay, no hay problema. No hay problema. Por ahí me compartían y me decían, mire, Lick, ¿será que este expediente está bien? Porque estuvieron compartiéndome algunos y yo los estuve revisando y les decía, mire, no, tiene su demanda y tiene sentencia, pero no tiene contestación de la demanda. O mire, no está completo porque tiene la contestación, tiene la demanda, pero nunca se llegó a dictar sentencia porque se terminó de otra forma. Entonces aquí el proceso, siempre y cuando sea ordinario o sumario, que sea civil o económico coactivo o de familia, es válido. Obviamente no se valdría un juicio laboral ni mucho menos penal, ¿verdad? Tampoco administrativo. Si es civil, familia o económico coactivo, si es ordinario o sumario, aunque el económico coactivo obviamente no va a ser ni ordinario ni sumario, pero si fuera una de esas tres ramas es válido, siempre y cuando sea un juicio ordinario y sumario. Y lo que se busca, y es lo que usted tiene que determinar, si su expediente tiene es demanda, memorial de contestación de la demanda y sentencia. No se les pide que ustedes transcriban los medios de prueba, solo el memorial. Los medios de prueba no es necesario. Si tiene plica, si tiene, por ejemplo, es un sumario de desahucio y en la demanda se adjuntó testimonio de la escritura pública del contrato de arrendamiento, eso no lo tiene que transcribir, solo el memorial de demanda, los medios de prueba no. ¿Ok? El día viernes, que sería la última clase, entiendo yo, previo al examen, o no sé si lunes aún van a haber clases normales, aunque martes es el examen, ya se va a hablar de cada una de las excepciones en particular. Ya no sabría yo si el Lick Estuardo o yo les va a compartir la clase, pero se los digo, ¿verdad? Para que si ustedes tienen la oportunidad de poder leer en los libros digitales que ya compartieron en el chat, ustedes lo puedan hacer para que ya tengan una idea y no venir tan en blanco a la clase, ¿verdad? Para que ustedes aquí vengan a resolver dudas y no que sea un tema totalmente nuevo, sino que ya traigan cierta idea. Entonces les repito, en la próxima clase lo que se va a hablar es de cada una de las excepciones que están en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Si no hay más dudas, para mí fue un honor haber compartido con ustedes, muy agradecidos. Que el Lick Estuardo pues ahí está conectado, pero él pues me dio la oportunidad de compartir hoy con ustedes y yo muy agradecido, ¿verdad? Que tengan una feliz noche, éxitos y bendiciones para cada uno de ustedes, jóvenes. Adiós.